La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. El tema que quiero hablarles se llama conexiones. Yo le llamo conexiones de reino, porque estamos entre dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. ¿Sí? Eso es. Nosotros no tenemos nada en la mitad. Las cosas que usted y yo hacemos, las cosas que usted y yo pensamos, las cosas que nosotros vivimos, o pertenecen al reino de los cielos o pertenecen al reino de las tinieblas. No hay punto medio. Y qué bueno que lo analice antes de decir amén o antes de decir no, yo no creo eso. Analícelo. Le estoy diciendo que la Biblia establece que lo que no pertenece al reino de los cielos pertenece al reino de las tinieblas. Y bueno, en esa primera parte, si usted la quiere pedir, usted puede traer su memoria o que se la manden al WhatsApp y usted puede tener entonces la información de la primera parte de este estudio que se llama Conexiones de Reino. ¿De qué se trata? Usted ya lo va a ver. Efesios capítulo número 4, el versículo número 3, 4:3. Bueno, desde el 1 vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo número 1. Dice la palabra del Señor siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. La palabra vínculo, en el vínculo de la paz, la palabra vínculo significa esto, del 4886 o del 4862, significa preposición primitiva que denota unión, y le estoy hablando de conexión, denota unión, como quien une dos cables. Preposición primitiva que denota unión, con o junto a, asociación, compañía, posesión, lazo, ligadura, principio unificador, control, prisión, ligamento. De este significado podríamos sacar muchas cosas, muchísimas, que vamos a tratar de estudiar, no todas, no tenemos el tiempo en estos 3 días. Pero entonces, lo que le quiero decir es que la Biblia nos está diciendo que un vínculo es un lazo, es una asociación, es una unión, es una conexión. Entonces, cuando yo determino un vínculo con alguien, yo me conecto con ese alguien y con lo que tiene ese alguien. Y aquí le voy a decir algo. Todos nosotros nos vamos llenando de algo. Todos nosotros nos estamos llenando de algo. Siempre nos estamos llenando de algo. Depende de lo que usted ve, depende de lo que usted escucha, usted se va llenando de algo. Déjeme ponerle ejemplos entonces. Cuando una mujer, cuando un hombre allá afuera se llenan, están a toda hora como en pos de escuchar videos, él se va llenando del contenido de esos videos. Cuando una mujer está en pos de ver telenovelas, ella se va llenando de una carga emocional, porque las novelas tienen eso, ¿no? La novela tiene una carga emocional impresionante. Entonces ella se va cargando de emociones. ¿Y qué pasa? Como se conectó con las emociones de esas telenovelas, ¿qué tiene ella para dar? ¿De qué tiene lleno su depósito? ¿De qué? ¿De qué tiene lleno su depósito? De emociones. Entonces lo que le quiero decir, y analice esto,
usted se va llenando de algo. Dependiendo lo que usted escuche, dependiendo lo que usted vea, usted se va llenando de algo. Y ese depósito hace que cuando alguien se conecte con usted, cuando alguien tenga un vínculo con usted, usted le dé de eso. Usted le dé de eso. Entonces, el vínculo significa asociación. Y la Biblia habla de asociarnos. El vínculo nos está diciendo unión, lazo. Mire lo que dice Romanos, capítulo número 12. Romanos, el capítulo número 12. Estamos estudiando palabras sinónimos de la palabra vínculo, que es conexión, asociación, unión, lazo. Romanos 12:16, lea conmigo Romanos 12:16. Unánimes, la palabra unánime tiene que ver con unión, unidad, conexión. Unánimes entre vosotros, no altivos, o sea, no con orgullo, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Oiga, pónganle cuidado a esto. Asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué la Biblia nos manda a asociarnos con los humildes y no con cualquier persona? ¿Por qué la Biblia no nos dice, no, asóciese con el que quiera, usted está bien, usted se puede asociar con el que quiera? No, porque es que cuando nosotros nos asociamos con alguien, ese alguien nos va a impartir de lo que él tiene. Esa persona nos va a impartir de lo que él tiene. Por favor. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces no somos conscientes de que ese alguien con quien yo me siento a hablar y lo dejo hablar a él me va a impartir algo, me estoy conectando con algo. Ese patrón, esa persona con que yo empiezo a trabajar. ¿Sabe por qué la Biblia dice allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Pero si es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué no me voy a poder asociar con un incrédulo si es más poderoso Dios que está en mí que el diablo que anda con él? Pero parece que la Biblia se contradijera. No, porque cuando usted se asocia con alguien, se conecta con él. Y cuando ya me conecto, el voltaje de él me llega a mí. Entonces, cuando yo me asocio con él, inmediatamente empiezo a recibir de él. Tengo que ser afectado por lo que él tiene. Y nunca un no creyente nos va a dar algo bueno. Entonces es aquí lo importante que usted y yo entendamos que yo no me puedo ir conectando, conexión, no me puedo ir conectando, no me puedo asociar, no me puedo vincular con cualquier persona. Entonces entremos un poquito más allá. Casi siempre el primer día trato como de darle un resumen de lo que le quiero. No, como la introducción de lo que le quiero dar. Vamos al punto. Gálatas capítulo número 5. Sí, hemos hablado mucho de este pasaje de Gálatas, pero tenemos que seguir hablando. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no entendemos lo que está pasando en nuestra vida y el porqué de la situación de nosotros. Gálatas capítulo 5. Versículo número 16 en adelante. Gálatas 5:16. Dice la Biblia, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire cómo es una pelea de la carne contra el sistema emocional, de la carne contra el sistema espiritual, los principios espirituales. Siempre las emociones que se asocian con los deleites siempre van a resistir los principios bíblicos que el Señor haya puesto en su vida. Dice entonces el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ser guiado por el Espíritu es cuando yo tengo una conexión con la palabra,
Cuando lo que yo hago, siento, vivo, digo, está dirigido por la palabra. Eso es ser guiado. Cuando tú eres guiado por algo es porque te conectaste con ese algo. A ver, las personas que no conocen al Señor y que usualmente se enajenan la mente con el licor, ellos están gobernados por el licor. Se conectaron con el licor y lo que produce el licor. Entonces, de esa manera, usted no puede confiar en alguien embriagado porque él no está bajo su propia voluntad, sino bajo la influencia del licor. Él se asoció, se conectó con el licor. Y la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos, conéctese de lleno con el Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Así que dice la Biblia en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces empieza a decir, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, meditemos por un momento esto. Nosotros debemos saber con quién nos estamos conectando. Si alguien se conecta con una persona que vive por sus emociones, no que las emociones sean malas, sino que las emociones, cuando empiezan a gobernarnos a nosotros, tienden a ser obras de la carne, se convierten en obras de la carne. ¿Qué es una obra de la carne? Es una emoción que a través de la pasión gobierna a la persona. Claro. Entonces, el adulterio, ¿qué es? El adulterio es un pecado que nació en un deseo sexual por alguien que no era su esposo o su esposa. Eso es. Pero en un principio era una emoción, era un deseo sexual. Mal ubicado, no fue llevado hacia el cónyuge, sino que lo ubicó en otra persona, en una tercera persona, y entonces se convierte en una obra de la carne. Las obras de la carne son pecado, todas las obras de la carne son pecado. Antes, cuando no identificábamos estas cosas como pecado, entonces decíamos que no, que un pleito no era pecado tampoco, lo teníamos como muy pequeño, ¿no? Que la enemistad, el dejar de hablarle a alguien, no era tampoco pues un delito, no, sino que yo había determinado que a esa persona no la podía saludar, que a esa persona no la podía tener cerca, porque, bueno, era conflictiva, era lo que sea. Y resulta que estábamos siendo nosotros pecadores, igual que la otra persona que estábamos calificando nosotros como inapropiada para tener una amistad con ellos. Entonces ahora nosotros tenemos que entender que si nuestro mejor amigo, póngale cuidado, si nuestro mejor amigo, si nuestro esposo o esposa, si la persona con la que tenemos confianza es una persona que se mueve en las obras de la carne, en cualquiera de ellas, yo me voy a conectar con esa persona y voy a recibir esa carga emocional que tiene esa persona. Así que si nosotros estamos allí como aceptando lo que él nos dice, lo que ella nos dice, entonces establecimos una conexión con alguien en la carne y vamos a empezar a escuchar cómo él se enoja con alguien, se disgusta con alguien, murmura de alguien, empieza a expresarse mal de ese alguien. Y déjeme decirle que usted termina mal, porque se conectó mal. ¿Quiere un ejemplo? Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Un ejemplo, para que vamos como entendiendo todo lo que vamos hablando. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13. Había un muchacho enfermo de pasión,
versículo número 1, segundo libro de Samuel 13:1, dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Qué tenía como depósito Jonadab? Astucia, como depósito. Él estaba cargado de astucia. Y se conectó con Amnón. Entonces, ¿qué podía recibir Amnón de Jonadab? Astucia. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. ¿Y qué hizo este hombre? Se acostó pues, le hizo caso, se conectó con un hombre malo. ¿Y cómo terminó? A ver, en esta partecita, acordémonos, no sé, yo pienso que todos nosotros, hombres y mujeres, hemos tenido una experiencia parecida. En la escuela, en el colegio, no lo sabíamos todo y nos acercamos a aquel muchacho que parecía como fuerte, como vigoroso, como muy inteligente, y nos hicimos al lado de él, nos conectamos con él, conexiones, nos conectamos con el vínculo y tratábamos como de encontrar en él como aceptación. Nos parecía tan fuerte, nos parecía tan de otra dimensión. Y el tipo lleno de maldad, algo nos dijo, algo nos enseñó y nos dijo: anda a quitarle quítale esa cartuchera a aquel y no me la traes. Si no, yo no creo que vos seas guapo. Y uno, esa conexión entonces nos llevó a que tuvimos que llevar al acudiente, al papá o a la mamá. Este muchacho se robó un borra, se robó un lápiz. ¿Por qué? No, fue que un compañero mayor que yo, uno que era más hábil que nosotros, nos presionó y nos dio de su depósito, nos dio de lo que tenía, cosas que empezamos a hacer porque otro con el que nos conectamos nos enseñó. Y no sé cuántos problemas tuvo usted por haberse conectado con la persona indebida. Este muchacho enfermo de una pasión se conectó con la persona indebida y él le enseñó cómo fingirse enfermo para poder violar a su hermana. Y entonces, ¿qué le quiero decir, hermano, hermana? Creo que Dios nos está mostrando que este es un tiempo donde debemos subir a un nivel diferente de madurez espiritual, que no hay tal madurez espiritual. Perdóneme, no me estoy contradiciendo. Lo que usted y yo llamamos madurez espiritual no es madurez espiritual, no. Se llama madurez emocional, que es cuando ya el alma permite que el espíritu la gobierne, eso es. Porque cuando nosotros en el alma, en las emociones estamos heridos, no nos dejamos gobernar de nadie, nos da ira cuando alguien nos llama la atención y no nos dejamos mandar de absolutamente nadie, sino que la ira está en nosotros, el enojo. Y yo no me voy a bajar, yo no soy tan bobo. Pero cuando esas emociones están sanas, cuando esas emociones están libres, limpias, entonces uno lee la Biblia y dice: sí, yo lo tengo que hacer así, yo tengo que obedecer, y se somete uno con facilidad. Entonces la madurez espiritual no existe.
el espíritu no madura, el espíritu no crece. El crecimiento espiritual es otra cosa que no existe. Yo no sé quién se lo inventó. Pastor, ore por mí por crecimiento espiritual. El espíritu no crece, el espíritu está despierto, está dormido, está apagado, pero el espíritu no crece. Ahí usted se va dando cuenta. Entonces, ¿qué crece? ¿Qué crece en nosotros? El crecimiento es en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. En eso sí crecemos. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso sí es así. Entonces, la persona cuando entiende estas cosas, él no se le va acercando a cualquier persona. No, perdóneme si hablo de esto. No quiero herir susceptibilidades. Doy gracias a Dios por todos los ministerios antiguos. Doy gracias a Dios porque si no fuera por ellos no estaríamos aquí. Lo reconozco. Pero resulta que muchos ministerios antiguos, al no entender la Biblia, entonces empezaron a predicar de lo que a ellos les pareció. Ellos vieron una necesidad en el pueblo y dijeron, uy, esto es pecado. Nunca lo descubrieron en la Biblia como pecado, pero ellos empezaron a predicarlo. Y muchos de esos ministros, tal vez bien intencionados, pero con un alma herida, con un alma afligida, con un alma cargada de enojo, de percepción de injusticia y de muchas cosas más, entonces empezaron a enseñarle a ese pueblo que se rebelaran contra su jefe, que el jefe era un impío, era un adúltero, que no tenía por qué mandarlo, que se rebelaran contra la policía, contra las autoridades, porque esos policías eran unos corruptos. Así, desde un púlpito se llegó a enseñar esto. ¿Y cómo terminó ese cristiano? Rebelde, rebeldizado. Entonces, a ese cristiano por allá lo golpearon, la policía lo golpeó. ¿Por qué? Porque él le dijo, usted a mí no me viene a mandar, yo soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque se conectó con alguien que tenía una mala enseñanza, una mala percepción de la Biblia. Nunca vio Romanos 13:1 que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y entonces esa persona escuchó también que desde el púlpito alguien dijo, hermano, yo quiero que ustedes mañana oren porque mañana voy a ir a evangelizar a tal corregimiento y la motico que tengo no tiene ni seguro obligatorio ni revisión tecnomecánica. Ore por mí para que el Señor me haga invisible, que voy a hacer la obra del Señor y yo sé que Dios me va a respaldar. Y los que lo escucharon dijeron, uy, es verdad, vamos a orar. Y conectados con esa persona que tenía un conocimiento inadecuado de la Biblia, se convirtieron en rebeldes. Orando, Padre, Señor, haz invisible a mi pastor que va a ir a cumplir tu obra y va en una motocicleta llevada, no tiene papeles, no tiene nada. Ellos creían que era que estaban haciéndolo bien, ellos creían que estaban defendiendo el reino de los cielos y estaban conectados con la rebeldía. Es tiempo, hermano, que usted se dé cuenta con qué está conectado. Si nosotros estamos conectados con alguien lleno de ira, lleno de inconformismo, lleno de reclamos, de alguna manera eso está socavando tu fe, la está afectando. Estar junto a una persona que a toda hora se está quejando, ese sol tan terrible, hombre, nos vamos a cocinar, nos vamos a asar, y llega la lluvia, uy, no, qué lluvia tan aburridora, y usted ahí, conectado con él, con ella, muy rápido va a estar reclamando con reclamos, con una percepción de injusticia, que todo es malo, que mire, es que esta situación como está, no, que el gobierno, ¿sabe que a mí me afecta el espíritu ver cristianos pegados, hermano, de una cantidad de cosas tan vanas? El otro día habían como 7, 8 personas cristianas que forman parte de un ministerio, hermano, de una congregación X, ¿no? Alegando, hermano, como media hora, como hora y media, alegando si la tierra era plana o redonda. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En algo te va a salvar eso? ¿En algo te va a salvar? No, pero hermano, es que el gobierno lo quiere engañar a uno. ¿Y qué? A mí no me está engañando, ¿a ti te está engañando? No, pero es que, ¿de qué estás conectado tú?
De la Biblia no. Si estuviéramos conectados de la Biblia, no hablaríamos sino de lo que dice la Biblia. Y lo que no hable la Biblia, ni nos interesaría. Perdóneme. Pero cuando uno, hermano, se llena la cabeza de cosas tan raras, está conectado con las cosas raras. Y un día se va a desviar. Un día va a tomar otros rumbos. Si hay alguien a su alrededor que fortalezca su pecado, su error, usted está conectado con el reino de las tinieblas. Toda persona que se conecte con usted es una persona que tiene la posibilidad de traer a su vida el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. Yo le decía a alguien que terminó haciendo pues cosas muy, muy malas, que él de quién había aprendido esto. Y hablando me decía, no, es que, no sé, pastor, la verdad es que yo hace 3 años yo no creía esto, pero mi esposa casi todas las noches empezaba con su cantaletica. ¿Y usted qué? ¿Usted contento allá donde está? Usted resignado con eso, pues. Hay gente que hace esto y aquello y lo otro. Usted ahí se va a quedar toda la vida en esa empresa, se va a quedar toda la vida demandadero de otro. Ay, mujer, déjelo así que vivimos bien, gracias a Dios. Dios nos dará otra cosa. No, ¿qué va? A mí siempre me ha disgustado los resignados, los conformistas. Uno en el Señor, ¿de dónde aprendió ella que en el Señor había que ser rebelde? Pues ¿sabe qué? Entonces él empezó a trabajar con eso tiene un nombre, que quiere poner a la empresa que o hacen lo que ellos le dicen o entran en paro. Sindicato, ya me acordé. Hermano, y ese hombre a través de 3 años escuchó tanto eso que llegó a ser uno de los principales del sindicato y lo sacaron. Él dice que le hicieron un complot y le demostraron ficticiamente que había estado robando continuamente para sacarlo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso si lo que le decía a la esposa era correcto? ¿Por qué si lo que Dios, según la esposa, si lo que Dios quería era que se moviera y que se sacudiera y que buscara, que hicieran justicia? Entonces, ¿por qué Dios permitió que le hicieran todo ese complot, según él, y que le comprobaran que había estado robando durante más de 2 años y lo sacaron sin un peso de liquidación? Entonces ahí sí la mujer lo dejó. Te conectaste con el reino de las tinieblas, varón. Pastor, pero mi mujer, sí, hermano, pero si ese marido o esa mujer le da consejos contrarios a la Biblia, estás mal conectado, estás muy mal, porque hay personas, hermano, con las que usted se conecta y son una bendición. Hay personas, mire, ¿sabe cuál es la conexión de bendición? Escuche, conéctese con las personas que lo instruyan, que lo formen, que lo perfeccionen. Eso duele, pero esa es la mejor conexión. Esa es la conexión de reino. Pero una conexión con una persona, tu amigo, tu amiga, no sé, con tu patrón, con tu pastor. No, bien, ahí vamos, hermano. No seremos los mejores, pero ahí vamos, mediocridad. No, así está bien, no hay problema. Que te invitaron, no, anda a participar de eso, no, eso tampoco es que nada, eso ser religioso, eso tampoco. No, hermano, no le conviene. No le conviene. Porque el reino de los cielos está establecido en normas, en leyes, en reglas que usted y yo tenemos que observar. Pero si no lo hacemos, entonces el desorden y todo lo demás que tiene que ver con la indisciplina y todo lo que tiene que ver con la rebeldía, con la desobediencia, tiene que ver con Satanás, con los demonios, con el reino de las tinieblas. Y si alguno de nosotros como cristiano hoy en día está aprendiendo de alguien que te insta a hacer lo malo, que te dice que tu mujer cansa mucho, tu marido sí que alega, no, eso consígase un amigo, suéltese de ahí. Esa es una conexión con los infiernos, con el reino de las tinieblas. El reino de los cielos, hermano,
sufre violencia. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado eso? Y tiene que ver con esto, escúcheme. Cuando usted escucha el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, tiene que ver con algo bueno, hay una duda allí en lo que es en la traducción de esto. Pero esta expresión, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, está hablando de una posición firme, radical, como hijo de Dios, en donde usted no le presta oídos a nada que no sea la Biblia. Que cuando usted escucha algo diferente a los principios bíblicos, usted dice, no, para ahí, no me digas más, no quiero escuchar. ¿Pero por qué? Es que la injusticia, no, dejémoslo así. En Dios no hay injusticia. Yo no sé usted qué piense, pero yo quiero que analice esto. Si usted ha pensado que en el mundo hay injusticia, piénselo de esta manera. Váyase a la Biblia, estudie, dése cuenta. Y si usted puede entender lo que es la suma de la Biblia en cuanto a la justicia, en el mundo no existe injusticia, no hay. Y cuando una persona empieza a percibir injusticia de una persona o del otro, de una entidad, de una autoridad, se conectó con el reino de las tinieblas. La Biblia lo dice en toda parte, en Dios no hay injusticia y Dios tiene el control de todas las cosas. No me escuchó. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que todo lo que pasa tiene un propósito y tiene un porqué. Y cuando la persona que está a tu lado empieza a cuestionar, no, eso tampoco, eso, o sea, revélese, no, eso no es malo, hágale eso, hágale, no importa. Sencillamente te estás conectando con algo contrario a lo que Dios quiere que te conectes. Nosotros nos debemos conectar con el reino de los cielos y con cada principio que existe en el reino de los cielos. Mire lo que nos dijo Romanos, asóciese con los humildes. ¿Sabe qué le gustaba a uno? Asociarse con los poderosos, con los que tenían dinero. Yo trabajé con la música en un tiempo muy fuerte de la mafia. Oiga, y ser amigo de un sicario, ser amigo de un ayudante de un narcotraficante, uy, eso era un orgullo para cualquier jovencito. No, yo soy amigo de fulano, yo soy amigo de sutano. Uy, sí, ¿verdad? Sí, él va a mi casa. Uy, lo aplaudían. Y estaba conectado con la muerte, porque ¿sabe qué le digo? En ese tiempo me tocó verlo a mí, me tocó vivirlo. Muchos que se sentaban en la casa cuando ya ellos dejaban de hacer su función, se iban para su casa en un barrio pobre y se sentaban por ahí en la banca de un parque, se sentaban en el andén con los muchachos de la cuadra y todos le reunían porque ese está trabajando con fulano, ese está trabajando con sutano, el mafioso, el ayudante de un mafioso. Entonces se reunían y él mandaba a comprar gaseosa o cerveza. Pasaban los de la moto y los rociaban a todos y ¡ah! ¿Qué pasó? Él estableció una mala conexión, él estableció un mal vínculo, él se equivocó. Y muchas vidas que hoy están mal, escuche, muchas vidas que van hacia abajo, van en retroceso, van en declive, lo hacen porque se conectaron mal. Un día se conectaron a una voz inadecuada que les aconsejó algo contrario a la Biblia y haciéndole caso empezaron a dañar su futuro, empezaron a dañar su presente y con él dañaron a su familia. Una mala decisión, una decisión mal tomada por una mala influencia, por una mala conexión, puede determinar la catástrofe más tremenda para la vida de una persona y de toda su familia. Sí, señor. Y es importante, hermano, que nosotros empecemos a analizar esto. Si usted no lo había tenido en cuenta, le propongo, analice su entorno. ¿Quién le da buenos consejos? El que te dice, no, que va, no cambies. Usted es una bendición, hermano. Lo que pasa es que su mujer friega mucho. Lo que pasa es que su pastor es muy cansón. No, eso está bien así, hermano. Ese no es una conexión de reino. Ese te fortalece en tus defectos. Ese fortalece tus errores. Es mejor que no lo escuches a él.
No, no lo escuches, te va a ir mal. Pero si hay alguien que te elija, si hay alguien que te estorba, si hay alguien que te molesta, si hay alguien que te está criticando cualquier medio de efecto que tienes, esa es una conexión de reino. Sí, hombre, para que lo entienda, si usted quiere, pida que le den Amando la reprensión. Es un microestudio como este. Amando la reprensión o la perfección, bueno, todos dos. Y se dará cuenta, hermano, que las únicas conexiones de reino son las que me llevan a ser mejor. Las que me están confrontando con lo que yo pienso y con lo que yo hago y me muestran el mal que puedo hacer a través de eso. Las conexiones de reino son las que me perfeccionan, las que me confrontan, las que me amonestan. Si usted se siente muy cómodo y sabe que está haciendo algo malo, pero como que nadie le estorba, o no tiene quien lo ame, o está mal conectado. Porque cuando uno, mire, yo me pongo a pensar, aquellas personas que cometieron un error, se separaron de su esposa, regalaron la empresa, hicieron muchas cosas feas. ¿Sabe qué? Eso no pasó de un día para otro, no. Estuvieron mucho tiempo escuchando una voz, conectados. Dios mío, escuche por favor. Eso le ahorraría problemas y le evitaría las desgracias a muchos buenos hombres de Dios, si entendieran esto. Se asocian con una persona, escuche, se conectan con una persona y con esa persona siempre hablan de lo mismo. No, que esto está, no, eso no, no. Y hablan y se alimentan de eso, se alimentan. Al final de tanto hablarse de lo malo, toman malas decisiones. No, sí, hermano, es como usted dice. Y el otro le dice, sí, y es como usted dice. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, hagamos tal cosa. Hagamos tal otra. Y eso está mal. Quedémonos con esto. Eso está mal. Y eso no vino de un momento a otro. Esas conexiones causan mal con el tiempo. Tanto escuchar a esa esposa que le dijo, usted es un bobo, arme el sindicato, eso es injusto, ese sueldito que le pagan, vea, a fulano en tal parte le pagan más. Lo escuchó durante 3 años, a los 3 años lo hizo y a los 2 meses lo tenían por fuera de la empresa. Malas conexiones nos llevan a malas decisiones y las malas decisiones nos meten en la desgracia. Mañana les sigo contando más. Oremos, por favor. Mire usted con quién se junta. La Biblia dice que el que se junta con necios será quebrantado, porque es una mala conexión. Andar junto con un necio es una mala conexión, no es una conexión de reino. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Presentamos tu palabra, Señor, y ese beneficio que puede traer a nuestra vida si somos consecuentes, obedientes, sensibles a ella, Señor mío. Padre, mira, todas las personas que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web, te pido que tanto a nosotros como a ellos, Señor, en cualquier lugar de Colombia o del mundo, tu palabra halle un lugar donde establecerse, Señor, y empezar a producir cambios. Bendice, Señor, la vida, la economía, la salud, el hogar, Señor, el ministerio de mi hermano y de mi hermana, y danos la capacidad de identificar aquellas cosas que nos están afectando, aquellas malas palabras, aquellos malos consejos, Señor, todas aquellas conclusiones que llegamos entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de ministerio, Señor, entre hermanos de la iglesia, Padre bendito, que nos puedan estar llevando a una mala posición delante de ti y delante de tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy tomamos la decisión que si algo descubrimos en nuestra vida que esté afectándonos, Señor, si alguna mala conexión, Señor, hemos establecido en nuestra vida con personas que nos lleven
a tomar una posición antibíblica de rebeldía, Señor, de rechazo, Señor, de inconformismo, de reclamo. Hoy, Señor, tomamos la decisión de apartarnos, Señor, de esas malas conexiones, bendito Dios, porque esas malas conexiones nos llevan a vivir en el reino de las tinieblas, a vivir en las cosas malas, en la desgracia, en la maldición, Señor, en la ruina, en la miseria, Padre, y sabemos que tú no quieres eso para nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que todos seamos librados, Señor, de esas malas obras, de esos malos pensamientos, de esas malas palabras y de las malas decisiones que nos podrían llevar, Señor, a la desgracia. Bendice a tu pueblo, Señor, todas las familias representadas en este lugar y en cualquier lugar de Colombia y del mundo, a través de las redes sociales, Señor, a través de la emisora Rey de Gloria. Bendícelos de una manera sobrenatural y poderosa para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, gracias por familias sanas, prosperadas, libres. Gracias por familias llenas de fe, gracias por familias con una identidad real de hijos, de hijas de Dios, Señor, haciendo lo que es debido, manifestando esa naturaleza divina. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, así como los has traído en bendición, Señor, llévalos en una mayor bendición. Guarda su camino, Señor. Guarda su vida, su familia, Señor. Prospéralo todo, Rey de Gloria. Señor, tú eres ese Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. El único e incomparable Dios, Señor, que guarda a mi hermano, que lo rodea de su protección y que prospera su camino. Señor, te pido que aumentes tu paz y tu gracia sobre la vida de toda la iglesia, Señor. Que tu bendición nos persiga y nos alcance todos los días de esta semana, Señor mío, y que tu gloria nos cambie de día en día. Padre, te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno, lo correcto, Señor. Aquellas cosas que te agradan, apartándonos de lo malo, de lo ilícito, Señor, de lo deshonesto. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, respalde y prospere todas las cosas, Señor, que nosotros emprendemos para beneficio de nuestra familia y de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Llévalos en bendición, Señor, y te doy gracias por su vida, su salud y todas las cosas que le has dado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.